en el próximo Consejo de Ministros extraordinario del jueves, que tiene unos cuantos temas sobre la mesa, se aprobará esa rebaja del IVA. Jesús. Vamos a ello, pero antes de hablarles de la propuesta que va a hacer probablemente el Gobierno, quiero que vean una gráfica que les voy a poner muy rápidamente. Atención, esto en una etapa ciclista podría ser perfectamente la subida del Moncayo, ¿no era? Bueno, pues esta es la subida que hemos experimentado los españoles con la subida de la luz en los últimos 15 años. Facua ha hecho las cuentas y atención, la luz que pagamos hoy en relación a los últimos 15 años es un 77% más cara. Pero es que atención, la potencia contratada que pagamos hoy se ha encarecido en relación a los últimos 15 años en un 150%. Y ahora, con este contexto de fondo, les cuento que efectivamente el Gobierno pretende reducir el IVA que se aplica a la factura de la luz. Atención, hasta fin de año pasaría de un 21 a un 10%. Eso sí, hay una serie de requisitos que cumplir. Hay una especie de letra pequeña. La primera, que la potencia contratada no sea superior a 10 kilovatios. Y la segunda, atención, que el precio medio de la electricidad en el mercado minorista esté por encima de los 45 euros. Si se cumplen esos requisitos, nos aplicarán esta reducción del IVA. Eso sí, para los consumidores vulnerables severos, sea cual sea la circunstancia, se aplicará directamente el 10%. Y también está sobre la mesa la posibilidad de suspender temporalmente el llamado impuesto sobre el valor de la producción de energía, que estaría en torno al 7%. De cualquier modo, como les digo, se han hecho las cuentas. Para una familia de 2 personas en casa junto con un menor, la media de lo que se viene pagando sería unos 120 euros al mes por 2 meses, es decir, unos 60 euros al mes. Pues bien, en relación a esta reducción del IVA, nos podríamos ahorrar aproximadamente unos 8 euros al mes, lo que supondría aproximadamente también unos 100 euros al año. Pues aclarado, ¿cómo quedaría para nuestros bolsillos? Por Jesús, esta bajada del IVA del 21 al 10, vamos a ver qué le parece esta medida al experto en mercados energéticos y profesor de la Universidad de Zaragoza, José María Yusta. Bienvenido. Buenos días. Esta medida va a repercutir, bueno, estamos viendo lo que va a quedar en dinero para los ciudadanos. No sé si va a ser mucho, poco, o estamos en que por más que se baje el IVA, mientras sigan los precios de la electricidad como están y parece que van a subir, ahora nos lo aclarará usted, pues poco se va a solucionar. Bien nos viene que nos baje un poco la factura, ¿no? Porque efectivamente en los últimos años, no en este momento, sino ya venimos de un proceso en el cual el coste del suministro eléctrico ha crecido, y no solo para los consumidores domésticos, sino para todos los consumidores, ¿no? Pensemos que esto afecta a la renta de las familias, pero es que a nivel industrial está afectando a la competitividad de las empresas, que no pueden competir con otras empresas que tienen la energía más barata en otros países o en otros continentes. Por tanto, bienvenida sea esta reducción, ¿no?, del IVA. Lo que decimos es que va a seguir subiendo. O sea, estamos hablando porque todo lo que pase de 45 euros por megavatio, pero es que hemos tenido varios días de 80 euros, se ha llegado a 90, incluso creo que a 100, y parece que esto va a ser así en los próximos meses. Entonces, una medida puntual mientras esté en esos precios tan elevados la luz. Estamos hablando de un año. Sí, yo diría que esta medida tiene algunos aspectos positivos y otros no tan positivos, ¿no? Positivos, que pagamos menos de lo que pagaríamos si tuviéramos un IVA del 21%. Por cierto, otros países europeos ya tenían un IVA reducido para un suministro básico como es la energía eléctrica, porque sin luz no tenemos frigorífico en casa, pero es que no tenemos comunicaciones tampoco funcionan las antenas de comunicación, es básico, es un servicio fundamental. Entonces, hay un aspecto positivo que es lo que nos afecta al bolsillo. El aspecto negativo es que estamos en un contexto de precios de las materias primas, no solo de la energía eléctrica, de todas las materias primas, disparado. Estamos en un efecto rebote económico después de la pandemia, o de este proceso que estamos en este momento de recuperación económica de la economía, en el que se ha disparado el precio del petróleo, el precio del gas, etcétera, etcétera. Y eso afecta al precio de la energía eléctrica. Y esto se va a mantener todavía durante un tiempo, ¿no? No sabemos durante cuánto tiempo. Lo que sucede es que al final este tipo de intervenciones, como esta reducción del IVA o como la amenaza al recorte de los beneficios de algunas centrales eléctricas o la posible supresión del impuesto de la generación eléctrica, no dejan de ser parches. Es decir, necesitamos una reforma mucho más estructural de la organización del sector eléctrico, porque nos enfrentamos a un proceso en los próximos años de transición energética a un escenario con muchas más energías renovables, y el modelo de mercado eléctrico que tenemos en este momento no va a servir
en este nuevo escenario con más energías renovables en el mercado, ¿no? En esto coinciden todos los expertos, que hay que hacer una reforma de tal y como está planteado el sector eléctrico. De momento, esa rebaja en la factura parece que llega a aliviar la situación de algunos negocios, no solo de particulares, porque hablamos de los tramos horarios de Valle, del tramo llano y de la hora punta, de utilizar los más baratos, pero es que hay negocios que no pueden hacer ese uso de los tramos por su propio negocio en sí, Ana, como son las peluquerías, como estamos viendo. Eso es, por ejemplo... Exacto. Por ejemplo, las peluquerías. Hay que tener en cuenta que aquí puede haber a la vez hasta 4 secadores en funcionamiento. Comienzan a trabajar con esos servicios sobre las 8 o 9 de la mañana y terminan sobre las 7, quizás 8 de la tarde. Por lo tanto, Raquel, imposible trabajar de madrugada. Imposible atenernos a las nuevas tarifas de electricidad y sobre todo a las horas valle, que es la tarifa más económica. Aquí no nos coincide y bueno, como la ley marca, está muy bien que haya una subsanación al 10%. Pero, si no recuerdo mal, en esa subsanación que quiere hacer el Gobierno incluye solamente a los negocios que tienen de consumo tope 10 kilovatios. Yo, por ejemplo, en mi caso aquí tengo 8,8. Pero en el momento que tú te vas a otro negocio más grande, en el que haya más personal y que el local sea mucho más grande, pues bueno, a mí la verdad que me parecería injusto que no pudiésemos entrar, ¿no? Todas las peluquerías indistintamente de si tenemos 10 kilovatios o si son más, en este caso. Estamos hablando de esa rebaja del IVA que va del 21%, se quiere bajar a ese 10%, efectivamente para los establecimientos que tengan menos de 10 kilovatios de potencia contratada, en este caso sí, pero antes comentábamos, por ejemplo, si además de peluquería también hay estética o quizás para rayos solares, para rayos UVA, eso, 10 kilovatios es muy poco. Muy poco si tenemos en cuenta que en cualquier domicilio de casas habituales el consumo o el tope mínimo me parece que son 3,5, pues imagínate en un sitio, en un lugar como este de trabajo. Tenemos aires acondicionados, los secadores, herramientas técnicas, pero si ya efectivamente nos vamos a aparatología de estética, pues entonces ahí tenemos que contratar muchos más kilovatios, por supuesto, para dar servicio, ¿no? al cliente habitual. Raquel, muchísimas gracias. La vamos a dejar porque tiene enseguida otro servicio, pero ya hemos escuchado las reivindicaciones que piden desde aquí, que no solamente sea para esos establecimientos que solo tienen 10 kilovatios contratados.